La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Hoy quiero saludarte y felicitarte de una manera muy especial, porque estamos empezando el mes de mayo, el mes de María. Estamos hoy a miércoles 1 de mayo. Así que en primer lugar, muchas felicidades por empezar el mes de María. Y luego, felicitarte también de una manera muy especial porque estamos hoy en una fiesta de San José. 1 de mayo, fiesta o memoria de San José Obrero. En realidad, litúrgicamente es una memoria libre. Pero bueno, a mí me parece que todas las memorias de San José las podemos vivir como una fiesta, porque todo lo que amemos a San José y le honremos no es suficiente. El Evangelio de hoy es de San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. Hoy te quiero hablar, querida alma contemplativa, de 3 cosas. Primera, del sentido y del valor del trabajo. No puede ser de otra manera porque estamos celebrando la fiesta de San José Obrero, pues es muy apropiado hablar del sentido y del valor del trabajo, que es una cosa muy importante en la vida humana, en tu vida y en la mía. Comprender el sentido y el valor del trabajo es muy importante porque todos pasamos gran parte de nuestro día trabajando. ¿A que sí? Entonces, es una de las partes más importantes de nuestra vida, el trabajo. Por eso es muy importante saber vivir bien el trabajo. Comprender su sentido, comprender su valor, comprender cómo hay que trabajar y también aprender a disfrutar del trabajo. También es importante. Luego, a raíz de las oraciones de la misa de hoy, que me parecen preciosas, quiero hablarte un poquito sobre cómo vivir feliz. Algunos consejos que me parece que nos pueden ayudar para vivir felices. Y luego me gustaría hablar de una cosa muy importante que es la felicidad con mayúsculas. La más grande felicidad, la más auténtica felicidad, que es un poco diferente de vivir felices, un poco diferente. Voy a poner un matiz entre esas dos cosas. Vamos a empezar escuchando atentamente el Evangelio. Hoy lo leo del libro del misal porque en mi Evangelio de cada día viene otro Evangelio para el 1 de mayo. Dice así: En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada:
¿de dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Fíjate que dicen de Jesús: ¿no es el hijo del carpintero? Por eso nos pone la Iglesia este Evangelio hoy, porque habla del hijo del carpintero. Habla de José como el carpintero de Nazaret. Y como hoy es la fiesta de San José Obrero, pues el Evangelio nos trae este relato en el que se llama a José el carpintero. Qué honor para San José ser llamado el Padre de Jesús. Y también para Jesús qué honor ser llamado el Hijo del carpintero, el Hijo de José, porque Jesús estaba muy orgulloso de su padre San José, estaba muy orgulloso de ser considerado su hijo, aunque no fuese hijo en el sentido físico. Físicamente sabemos que San José no era el padre de Jesús, pero en un sentido mucho más profundo, San José sí que es verdadero padre de Jesús. En muchos aspectos San José es el Padre de Jesús. Hay en otros aspectos que Jesús tiene un único Padre, que es Dios, el Padre del cielo. Primero vamos a hablar entonces un poco del sentido del trabajo. Y para eso quiero leer Gaudium et Spes 34, el párrafo B, que dice: esto afecta también a los trabajos más ordinarios. O sea que nos va a hablar de los trabajos más ordinarios de la vida. Mira, la mayor parte de los trabajos de la vida son trabajos ordinarios. La mayor parte del tiempo de la vida de la gente se desarrolla en actividades muy ordinarias, muy sencillas. Incluso las personas que tienen una vida muy especial, en realidad la mayor parte de su tiempo lo pasan en actividades muy ordinarias. Entonces es muy importante valorar mucho las cosas ordinarias de la vida, las cosas sencillas de la vida, las cosas normales de la vida, porque es en las que pasamos la mayor parte de nuestra vida. Esto afecta también a los trabajos más ordinarios. En efecto, los hombres y mujeres que, mientras se ganan el sustento
para ellos y sus familias, para ellos y sus parroquias en el caso del sacerdote, para ellos y sus comunidades en el caso de los religiosos y las religiosas. Ejercen su actividad de tal modo que sirven adecuadamente a la sociedad. Imagínate una persona, en cualquiera de las vocaciones que hay, que ejerce su actividad, su trabajo, de tal modo que sirve adecuadamente a la sociedad, es decir, que trabaja sirviendo a la sociedad. ¿Cómo? Pues a través de un trabajo sirve a la sociedad, a través del trabajo en casa sirve a la sociedad y a su familia, a través del trabajo en la parroquia sirve a la sociedad y a su parroquia, a través del trabajo en la comunidad sirve a la sociedad y a su comunidad. Bueno, pues todas estas personas, dice el Concilio Vaticano II, pueden pensar con razón que ellos con su trabajo desarrollan la obra del Creador. Tú con tu trabajo estás desarrollando la obra del Creador. No estás haciendo una cosa que no vale para nada. Estás desarrollando la obra del Creador. Estás haciendo que la obra que Dios comenzó en este mundo cuando lo creó siga adelante, avance, crezca. Por lo tanto, que la mano de Dios esté más presente en el mundo. Velan por el bien de sus hermanos. Tú con tu trabajo velas por el bien de tus hermanos. Porque con tu trabajo ayudas a tus hermanos. Ayudas a la sociedad, ayudas a tu familia, a tu parroquia, a tu comunidad. Y eso tiene un gran valor, que estás ayudando a los demás. Y contribuyen con su diligencia personal al cumplimiento del designio divino en la historia. Con tu trabajo personal, con tu trabajo diligente, estás contribuyendo a que se cumpla el designio de Dios en la historia. Así que fíjate cuánto puedes hacer con tu trabajo. Luego hay otras dos características más del trabajo que podríamos explicar, pero no nos da tiempo, que es el trabajo como fuente de santificación. El trabajo bien hecho nos santifica y nos une con Dios. Nos santifica y nos une con Dios. Y luego el trabajo como sacrificio espiritual. El trabajo es un sacrificio agradable a Dios. El trabajo es una obra que glorifica a Dios. Si la ofrecemos con espíritu de fe. Ahora vamos a hablar un poco de dos tipos de felicidad. Para ello, me voy a basar en lo que dice la oración colecta, la oración de después de la comunión y la antífona de entrada, que os aconsejo que meditéis. Tenéis los textos en mariaconnosotros.org
y en la descripción del vídeo podéis encontrar un enlace para ir a estos textos. Os recomiendo que los meditéis. Yo no los voy a leer porque no me da tiempo. Solo voy a extraer algunas enseñanzas preciosas de esos 3 textos: la antífona de entrada, la oración colecta y la oración después de la comunión. ¿Qué enseñanzas extraigo de ellos? A ver, hay una felicidad que consiste en experimentar una paz profunda, una plenitud en el corazón. Y luego hay otra felicidad que es más grande y más importante, de la que te voy a hablar luego. Bueno, pues esta felicidad que consiste en experimentar una paz profunda, una plenitud en el corazón, que es una felicidad un poco más, que la podemos gustar, un poco más sensible. Te voy a dar unas claves para alcanzarla, que son las siguientes: hacer la voluntad de Dios y confiar. Cuando nosotros vivimos haciendo la voluntad de Dios y confiando, vamos por el camino adecuado para que nuestra vida sea tranquila y feliz y tenga muchas alegrías profundas. Esta felicidad tiene mucho que ver también con un corazón manso y humilde. Mira, cuanto más manso y humilde es el corazón, más puedes experimentar en la vida la paz y la alegría. El corazón manso y humilde es mucho más capaz de experimentar la paz y la alegría. Para vivir esta felicidad también es importante aprender a trabajar con amor y con paz. Trabajar con amor y con paz es fuente de satisfacción, de alegría, de paz. Y luego, para alcanzar esta satisfacción interior, esta alegría interior, esta felicidad interior, es muy importante gustar el fruto de la paz. Es decir, que aprendas a valorar el don precioso que es tener paz en el corazón. Hay muchas cosas en la vida que no las podemos alcanzar. Hay cosas que desearíamos y no las alcanzamos. Pero si tú aprendes a gustar el fruto de la paz, a valorar el don tan grande que es tener paz en el corazón, esto te va a ayudar muchísimo. Pero por último, quiero hablarte de una felicidad mayor. La felicidad más grande. La felicidad más grande en la vida es amar. Amar sin medida, amar todo lo que puedas a Dios y a los demás. Esta es la verdadera felicidad. Y esto es independiente de que te sientas mejor o peor. Tú puedes sentirte la persona más desdichada. Si amas con todo tu corazón, eres el más feliz, aunque no te sientas así, porque estás
cumpliendo aquello para lo que has sido creado. Y además porque estás en el camino recto para alcanzar la felicidad definitiva y la que importa de verdad, que es la del cielo. Así que acuérdate que la felicidad mayor es amar, no es sentir. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.